Muy buena, vamos a ver cómo montar el proyecto de Spring, ¿vale? La tarea que os mandé de DAOtask, ¿vale? La otra que tenemos, que es DAOGame, pues va a ser clavar, ¿vale? Lo que pasa es que vamos a tener otra entidad y otros endpoints, ¿vale? Entonces voy a intentar no extenderme demasiado, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer para montar un proyecto de Spring, venirnos al Spring Initializer, ¿vale? Pillamos la última versión de la 3, ¿vale? De Spring 3. Como os comenté, nos aseguramos que tengamos Maven y Java marcados, ¿vale? Aquí me gusta a mí poner el nombre del paquete, ¿vale? Aquí en Artifact le ponemos el nombre del proyecto, que en este caso voy a poner DAO Task repaso, por ejemplo, ¿vale? Aquí le dejo el paquete como con.dao, ¿vale? Para que todos los proyectos que yo haga con Spring tengan el mismo paquete raíz, ¿vale? Así puedo copiar cosas de un proyecto para otro y no hay problema. Si no recuerdo mal, la versión que tenemos aquí de Java es la 21, ¿vale? Comprobamos en un momento, Java menos versión. Y efectivamente, ¿vale? Tenemos la 21, ¿vale? Dejamos marcado todo esto y añadimos las dependencias necesarias, que lo tenía en la diapositiva, ¿vale? Aquí hay que meter Spring Web, tenemos que meter JPA para poder conectar con la base de datos, tenemos que meter el driver de MySQL, ¿vale? Para poder conectar con el MySQL que tenéis ustedes instalado. Metemos también DevTools para que al guardar se arranque de nuevo el servidor, ¿vale? No haya que estar parando y arrancando. Y por último, metemos Lombok, ¿vale? Para no tener que hacer get y set. Aquí generamos esto, se descarga aquí un zip y nosotros procedemos a llevárnoslo a donde tengamos nuestro WordPage, que en este caso yo lo tengo en UD08, ¿vale? Aquí tened cuidado al extraer con la herramienta de Windows, que no vale para nada, ¿vale? Yo utilizo 7zip, que me lo descarga. Sobre todo lo que tenéis que tener cuidado es que no haya un DAO-task repaso dentro de DAO-task repaso, ¿vale? Valga la redundancia. Aquí directamente que esté en la carpeta del proyecto, ¿vale? Y dentro tenemos el código. Recordad que el repositorio de Git que nosotros tenemos es nuestro workspace, ¿vale? Lo que vamos a abrir después en Eclipse, ¿vale? Entonces, nada, yo me vengo aquí al Eclipse, ¿vale? Ya lo tenemos por aquí. Y lo que hacemos es que directamente nos venimos a File, Open Projects, y por aquí buscamos el repo en el workspace donde hemos descomprimido este proyecto, lo tenemos aquí, lo seleccionamos y directamente lo abrimos, ¿vale? Esperamos que Maven haga su cosita, ¿vale? Lo tenemos por aquí. Está montando el proyecto poco a poco. Nos aseguramos que lo tenemos en jerárquico, ¿vale? Para poder ver los paquetes uno de otro, etcétera. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el DAOtask repaso application. ¿Vale? Como hemos metido la dependencia, que por cierto las dependencias las podemos ver aquí en el pom.xml. ¿Vale? Aquí tenemos la dependencia de JPA, la de Spring Web, tenemos DevTools, tenemos el conector de MySQL, Lombok, ¿vale? Tenemos todas las dependencias que hemos metido. Como tenemos montado JPA, ¿vale? Nosotros si intentamos arrancar ahora mismo el proyecto, el problema es que nos peta, nos dice, oye, que me tienes que dar una fuente de datos, ¿dónde está la base de datos? ¿Vale? Le hemos dicho que vamos a conectar con una base de datos con JPA, ¿vale? Mediante la inclusión de esa dependencia. Entonces tenemos que meter algunas properties, ¿vale? En el application.property, que las tendríamos aquí. ¿Vale? Aquí tenemos nuestro application.property. Rápidamente, este es el que nosotros vamos a utilizar para decirle dónde se tiene que conectar, que yo ya he arrancado el Workbench, ¿vale? Lo tenemos montado aquí en localhost en el puerto 3306, que es el de MySQL. Aquí le tenemos que decir el nombre de la base de datos que nosotros vamos a tener, que en este caso voy a poner DAO task repaso, ¿vale? Si le ponemos esta coletilla de aquí, pues
Si no existe la base de datos, nos la crea, ¿vale? Usuario y contraseña. Y aquí, con esta opción de DL Auto, si lo ponemos en Update, lo que hace es que si no existen las tablas, nos las crea también, ¿vale? Y nos va haciendo cambios. Aunque, bueno, esto lo pongo porque es muy cómodo que si hacemos algún cambio en el modelo, nos cargamos la base de datos en el Workbench y arrancamos de nuevo el proyecto y nos la crea de nuevo, ¿vale? Entonces, pues, voy directamente a montar las entidades, ¿vale? Que en este caso lo vamos a montar aquí con .DAO. Vamos a montar la estructura de paquete primero, ¿vale? Tenemos por un lado el paquete persistence, tenemos otro paquete para la capa de servicio y tenemos otro paquete para la capa web, ¿no? Para la capa de los controladores. Dentro de persistence vamos a meter el paquete donde vamos a tener nuestras entidades, entities. También dentro de persistence vamos a meter un paquete para los repositorios, ¿vale? Para tener los repositorios. También podemos decir que dentro de entity podemos tener un paquete para los enumerados. Si tuviéramos bastante, ahora mismo no vamos a tener tanto, pero bueno, un paquetillo para los enumerados. Dentro de la capa de servicio tendremos un paquete para meter las excepciones. Y dentro de la capa web, un paquete para los controladores, ¿vale? No meto los controladores directamente en la capa web porque la capa web tiene más cosas. Tiene paquetes de configuración, etcétera, pero no lo vamos a tener primero. Eso lo veremos ya en segundo, ¿vale? Entonces, pues empiezo por lo más básico, que es montar nuestras entidades, ¿vale? Que vamos a tener en base de datos. En este caso, por un lado tenemos el modelo de clase, el diagrama de clase, y por otro lado, pues el modelo relacional, que es lo que habrá en la tabla de base de datos. ¿Vale? Entonces, directamente yo me vengo para acá y digo que voy a montar el tarea entity, ¿vale? Le pongo entity para no liarnos. ¿Vale? Entonces, pues esto lleva una serie de anotaciones como @entity, ¿vale? Para decirle que una entidad, @table, para decirle a qué tabla se tiene que ir en la base de datos, en este caso va a ser la tabla tarea. Con Lombok le vamos a meter los getters, le vamos a meter los setters, ya no los vamos a tener de programar, y le vamos a meter un constructor sin parámetros, ¿vale? Todo esto son anotaciones de Lombok. ¿Qué atributos tiene tarea? Pues primero le vamos a poner una clave. Yo sé que en el modelo pone long, pero entero, pero le vamos a poner long, que es como lo hicimos en clase. ¿Vale? Vamos a tener también un título. Vamos a tener una descripción. Vamos a tener una fecha de creación. Y vamos a tener una fecha de vencimiento, además de un estado, ¿vale? El estado, pues, tengo que crearlo aquí en el paquete nums, que me he dado cuenta que el tarea entity lo he creado en el paquete de enumerado. No pasa nada, esto nos venimos para acá a refactor move, ¿vale? Me dice que guarde tal, y esto lo quiero mover al paquete entities, ¿vale? Ya me lo saca de ahí y ya tengo cada cosa en su sitio. El estado puede ser pendiente, puede ser en progreso, para los progreso y completada. Para los enumerados, recordad que si tenemos un espacio en blanco, pues lo ponemos con barra baja, ¿vale? Tenemos que asegurarnos que los datos que metamos en la base de datos van a tener
o sea, lo que metamos en los insert, ¿vale? Que sea exactamente el valor que le damos a los enumerados, ¿vale? Por ejemplo, mira, me voy a traer acá un script, ¿vale? Que es el mismo script que utilizamos en clase cuando vimos esto, ¿vale? Recordad que esto se lo podemos pedir perfectamente a Gemini, ChatGPT, etcétera, ¿vale? Pero tenemos que asegurarnos que el valor que se meta en la columna estado, ¿vale? Pues sea un estado válido, ¿vale? Que no nos ponga aquí, por ejemplo, completado, porque si no eso va a petar, ¿vale? Cuando nosotros metamos los estados. Entonces, una vez que ya tengo creado el enumerado, me creo un atributo aquí, ¿vale? Y ya pues voy a meter las anotaciones pertinentes, ¿vale? Que en este caso a una clave primaria hay que ponerle @id, le vamos a decir que esto va a tener autoincrement. Ya os digo, voy rápido porque todo esto pues lo tenéis en las diapositivas, ¿vale? Y esto pues lo hicimos también en clase. Entonces, os recuerdo, ¿vale? Que si el atributo de Java se llama exactamente igual que la columna, no hace falta referenciarle nada, ¿vale? Pero, por ejemplo, nosotros en base de datos tenemos fecha / creación y en Java pues lo tenemos con notación camel case, ¿vale? Entonces, el atributo no se llama exactamente igual que la columna de base de datos. Entonces tenemos que hacer ahí una referencia, ¿vale? Un match, ¿vale? Con la columna que tenemos en base de datos. Entonces aquí le vamos a decir que este atributo, que es fecha creación, conseguido, pues se corresponde con la columna fecha / creación, ¿vale? Y lo mismo nos va a pasar para la fecha de vencimiento, que la tenemos aquí, ¿vale? Vencimiento. Por último, el estado, le vamos a decir que esto es un tipo enumerated y es un estado que lo tiene que guardar en base de datos como un string, ¿vale? No como un número. Lo siguiente que tenemos que hacer para que esto se conecte realmente con la base de datos es crearnos un repositorio. ¿Vale? Un repositorio que es una interfaz y vamos a hacer uso de los repositorios que nos da, en este caso, Spring, ¿vale? Cuando nosotros creamos un repositorio, heredamos de JPA Repository, en la diapositiva tenéis los distintos tipos de repositorios que existen, ¿vale? En Spring. Y bueno, simplemente decir que el más potente es JPA Repository, el que vamos a utilizar la mayoría de las veces. En la primera, esto recordáis, es un operador diamante de 2 componentes. En el de la izquierda tenemos que decir qué entidad va a gestionar este repositorio, que en este caso es Tarea Entity. Y en el segundo componente, en el de la derecha, tenemos que poner de qué tipo es la clave primaria de esta entidad. Si nos venimos aquí, hemos visto que el tipo de la clave primaria es un long, ¿vale? Como long primitivo no lo podemos poner, tiene que ser tipo objeto, lo ponemos con mayúscula, ¿vale? Y directamente ya con esto tenemos pues un montón de operaciones que podemos hacer en Spring, ¿vale? O sea, JPA Repository hereda de todo esto, ¿vale? Y si vamos navegando, llegamos a Crew Repository, que tenemos el método save, que sirve para hacer insert o update, ¿vale? Si le ponemos la primary key, una primary key que existe, hace un update en la base de datos. Si le ponemos una primary key que no existe, hace un insert. También tenemos por aquí el find by id, ¿vale? Que es un select metiendo en un where id igual a el id que le pasemos. Esto te devuelve true o false si existe o no existe una entidad con el ID que le pasemos por parámetro. Find all es para hacer un select asterisco from tarea en este caso. ¿Vale? Delete para hacer delete, etcétera. Tenemos varios más, pero esos son los que más vamos a usar. ¿Vale? Con esto, o sea, con crear la interfaz y heredar de JPA Repository, ya tenemos implementado todo eso. ¿Vale? Entonces, no tenemos que abrir conexión con base de datos ni nada, ni programar nosotros los propios inserts. ¿Vale? Entonces, directamente voy a pasar a crear el tarea
service, ¿vale? Que pues una clase más. Este tarea service no tenemos que acordar de anotarlo con @service. Os recuerdo que el tarea repository no hace falta ponerle ninguna anotación, porque esa anotación pues ya viene incorporada aquí en JP repository, ¿vale? Como estamos heredando, pues estamos heredando también la anotación. Lo primero que tenemos que hacer en el tarea service es declarar un atributo de tipo tarea repository, ¿vale? E inyectarlo. Inyectar significa que, como esto es un componente de Spring, porque recordemos, tiene una anotación, ¿vale? Que indica que es un componente de Spring, ¿vale? Pues si nosotros declaramos aquí un atributo de ese tipo, ¿cómo lo inicializamos? Pues poniéndole el @autowired, Spring inicializa esto automáticamente, ¿vale? No tendríamos que crear un main y crear repository, etc. ¿Vale? Entonces, pues aquí en el servicio es donde vamos a hacer uso de ese repositorio. Y en el servicio es donde vamos a meter toda la lógica de negocio, ¿vale? Recordad, me voy a venir por aquí a la diapositiva, que la tenemos por aquí, que cada una de las capas, ¿vale? Cada una de las capas, recordemos, está la de persistencia, la capa de servicio de lógica de negocio y la capa de controladores, ¿no? La capa de la cara al público, ¿no? En este caso, pues, esta se encarga de guardar datos, recuperarlo de la base de datos, actualizar, etcétera. Pero no entiende nada de lógica, ¿vale? Quien entiende de lógica de negocio es el service, que le tiene que dar todo más caído al repositorio, ¿vale? Y el controller simplemente se encarga de recibir peticiones HTTP y devolverlas, ¿vale? A pasársela al servicio, recibir también las tareas o lo que devuelva el servicio y devolverlo al cliente, ¿vale? Entonces, voy a hacer paralelamente aquí el tarea controller, ¿vale? Y en este tarea controller le voy a añadir las anotaciones necesarias. En este caso era REST controller y request mapping, para ponerle una ruta básicamente, ¿vale? Para decirle que para llegar a este controlador tiene que poner /tarea, localhost 2.8080 /tarea, ¿vale? Con esto pues ya tenemos montado, evidentemente tendremos que hacer uso del servicio, ¿vale? Private tarea service. Tarea service y lo inyectamos con el AutoWire también, ¿vale? Entonces tenemos esto ya montado directamente para empezar a hacer servicio, controlador, y automáticamente voy cogiendo, ¿vale? Y voy probando todas estas funcionalidades, ¿vale? Voy a cortar aquí el vídeo y ahora voy con el servicio.